Principalmente yo lo que creo es que Alegría gusta al lector de esta edad, es decir, gusta a un lector adolescente. Entonces, eso es que es muy importante. A la hora de recomendar un libro, de poner un libro de lectura obligatoria para los alumnos de educación secundaria, lo tenemos muy en cuenta los profesores de secundaria. ¿Este libro le va a gustar a los alumnos? ¿Está relacionado con su, no sé, con su momento vital o no? Y es que Alegría sí completa todas estas cuestiones que te estoy diciendo. Yo creo que ha habido una serie de preguntas que han surgido a lo largo de los últimos años. Yo soy padre de 3 niños pequeños, lo cual no hace fácil escribir, pero sí es cierto que, digamos, abre un mundo en el que uno necesita encontrar respuestas para preguntas que tal vez nunca le hagan y que tienen que ver con cómo la violencia atraviesa en la vida desde que nacemos hasta que morimos y cómo al final lo que divide a la sociedad no son las ideas ni las ideologías, es la experiencia que tenemos con respecto a la violencia y la necesidad que hay de desterrar la violencia desde la cuna, porque al final es lo que nos convierte en lo que somos o en lo que no somos. Y creo que eso está muy presente en las dinámicas de violencia de género, en los patrones de conducta, tanto de los hombres como las mujeres. Y también me asombraba la pasmosa facilidad con la que somos capaces de dejar de considerar a un niño víctima y al día siguiente ya lo consideramos un verdugo, sin transición, ¿no? Y eso no ocurre así en la realidad. Sí, tal vez esa reflexión sobre la idea de que desde la educación se pueden ayudar a corregir todos los problemas que acechan a la sociedad, yo la comparto plenamente y me gusta verla en una novela. Enhorabuena, de verdad, y tengo una sensación que me gustaría atreverme a compartir. Nos ha gustado mucho la novela leyéndola y debatiendo sobre ella. Creo que ahora, escuchándote, viendo tu punto de vista, tengo la convicción de que este libro va a ser importante, va a dar que hablar y creo que vamos a estar todos todavía más orgullosos de haberlo premiado. Enhorabuena, de Muchísimas verdad, gracias. por esa valentía, por esa fuerza y por esa escritura. Gracias. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que recuerdo aquellas palabras de Fernando Marías la noche del fallo del Ciudad de Badajoz con un enorme cariño y también con un enorme sentido de la responsabilidad. Y no solo por la red de complicidades que se ha ido tejiendo a lo largo de estos años en torno a la novela y fundamentalmente en torno a Alegría, su protagonista y a los personajes que la acompañan, sino también por este inesperado y maravilloso camino que se ha abierto en los centros de secundaria. La verdad que a la hora de leerlo no costó nada, sinceramente. En mi opinión, muy interesante. Es la primera vez que yo veo en un instituto que en lugar de llegar al día siguiente y hablar de fútbol, del partido del día anterior, de una serie, de un programa de televisión, se hablaba de un libro. Te generaba una sensación de tener que compartir con tus compañeros las vivencias, cómo cada uno había percibido cada capítulo, que para nada, al revés, te invitaba a la lectura, no podías parar de devorar el libro. En Me una haría muy tarde. bien. En una tarde. Me puse y es que me enganchó. De primeros libros que me enganchan. Es que los personajes son como muy cercanos, como, no sé. Yo he hablado con muchos alumnos que también se han leído Alegría y han dicho que es el único libro del que han disfrutado de todo el curso porque dice que es algo que podría estar leyendo él por ocio y no por obligación, entonces eso incita a leerlo. Fue una historia que te engancha y que te hace que sigas adelante en la lectura y que quieras saber más de lo que está ocurriendo. Comparado con otros libros que sí que nos hacen leer, que fue bastante ligera y se leía bastante bien, la verdad, te enganchaba desde el principio. Sí, la verdad es que era una lectura bastante amena por el simple hecho de que estructura bastante bien las diferentes partes de la historia.
Con lo cual, eso implica que tú finalmente acabes leyéndola con gusto y se te olvide prácticamente que es un libro de lectura obligatoria. Sí, una novela adecuada para leerla en bachillerato. Siempre, hombre, salvando o preparando a los chicos de que el libro es directo, el libro es duro, es crudo en varios aspectos, pero sí, una vez no tiene ningún problema, es un libro muy adecuado para esa edad. Es una edad en la que está muy cercana a la protagonista del libro, las amistades que tiene, todo la realidad, ¿no? Desde Badajoz, todo muy cercano a la realidad del alumno, del alumnado. La literatura, no, desde mi punto de vista, no puede estar ajena a los problemas del mundo. La literatura nace en un contexto histórico-social y tiene que dar cuenta de ese contexto. Hay sitios donde os podéis quedar, tú y los niños. Allí estaréis seguros y cuidados. Alegría, los niños van a necesitar ayuda para asimilar todo lo que han vivido. No sé, yo siento que a mí me ha ayudado un montón ser RM porque, no sé, como que me ha hecho ponerme en el lugar de una persona que ha sufrido muchísimo, que tiene que ayudar a otra persona que está sufriendo muchísimo y sabe que no va a querer salir de ahí tan fácil, porque salir de esas cosas es muy difícil. Y tú sola no se la puedes dar. Tú también vas a necesitar ayuda profesional. Allí podéis estar el tiempo que necesitéis. ¿Dónde? En la casa de la mujer. Tienen un piso para mujeres maltratadas. Y en la misma casa hay espacio. Allí también están los psicólogos y los vigilantes. Yo no quiero eso. Ninguna mujer quiere eso. ¿Pero qué vas a hacer si no? ¿Volver con él? ¿Qué tengo que hacer? ¿Denunciarlo? No. ¿Por qué? No pienso hacer eso. ¿Pero por qué? Porque no voy a denunciar al padre de mis hijos. Lo que ha pasado también es culpa mía. ¿Ah, sí? ¿Culpa tuya? ¿Alguna vez le has pegado? ¿Le has dejado encerrado en casa? ¿Has conducido borracha con los niños en el coche? ¿O le has hecho cualquiera de las barbaridades que me has contado a mí? No. Al principio no sabía cómo ponerme en el lugar de una mujer que ha sido tan maltratada, ni sabía cómo ponerlo en escena. Pero con mucho trabajo lo he conseguido. Ha habido veces que me he tenido que llevar el personaje a casa para ver qué haría ella en distintas situaciones. Pero ha sido duro, pero bonito también, porque en los momentos que estamos las dos juntas, noto mucho el vínculo que tenemos Carmen y yo y el vínculo que hay de Remedios y Alegría, que es muy bonito, al igual que con sus hijos, tiene un vínculo muy bonito. Tú no has escapado de tu casa en medio de la noche porque vuestro matrimonio no funcione, sino porque vuestra vida corría peligro. ¿Es eso culpa tuya? Si yo no lo hubiera enfadado... ¿Pero qué hiciste para enfadarle? ¡Es por la bebida! Hay muchísimos hombres que beben y no le hacen esto a sus mujeres. ¡Mírate en un espejo, por Dios! No pienso denunciarlo. Hablaré con él, cambiará, volverá a terapia, conseguiremos que esto funcione. No, no funcionará, Alegría, y tú en el fondo lo sabes. Él no parará hasta acabar contigo y a partir de ahí ya nadie podrá protegerlos. Soledad seguirá tus pasos y Salvador los suyos. Así funciona esto. Eso tú no lo sabes. Es cierto, no sé si será así en tu caso, pero así es la mayoría, porque iba a ser el tuyo diferente. No quiero seguir hablando de esto. A mí, yo creo que lo que más me costó haciendo la obra era no desmoronarme. Porque claro, yo veo a mi compañero Ángel, que me cae súper bien interpretando a mi marido maltratador, que me habla fatal, me humilla delante de mis hijos. Era comer esa caperucita. ¡Alegría! ¡Ven aquí! Sigue contándonos el cuento, mami. No puedo, hija. Voy a ver qué le pasa a papá. Te quedas por fin. No puedo, Salva. ¡Alegría! Eso me afectó mucho, yo no sabía cómo reaccionarlo y cuando discutimos también me sienta muy mal cada vez que lo hago. Porque es como, Alegría, no sé, es que no sé por qué discutes con ella si tiene la razón, tú dale la razón, que en el fondo lo sabe. Y me da un poquito de rabia a veces. La voz de Alegría es una voz muy potente y la voz de Mario también es muy potente y no sería creíble que Mario hablase como un académico cuando está en situaciones violentas. A mí me parece que Alegría es una novela muy adecuada para el alumnado, que además se siente muy identificado con ella porque lo ve muy cercano y creo que le llega donde tiene que llegar.
Creo que las obras literarias no tienen que ser bonitas o elegantes, tienen que estar vivas y llegar, y Alegría llega. Yo siempre he pensado que la literatura es la vida. Y ahí, en el libro de Alegría, hay mucha vida, una vida muy complicada, pero hay mucha vida. Los profesores de todos los departamentos no podemos sustraernos a la realidad en la que vivimos, tenemos que educar a los alumnos y crear en ellos o favorecer la creación de pensamiento crítico. Si realmente una persona te quiere, no te va a hundir tus sueños, ni te va a hacer sentirte mal contigo mismo, y mucho menos te va a agredir, ni te va a insultar. Yo creo que si una persona realmente te quiere, te respeta y te apoya. Una persona que te quiere te suma, no te resta. Y lo que yo sentía al principio es una relación muy bonita entre Alegría y Mario, y en lo personal pues me gustan estos libros de relaciones amorosas muy bonitas, pero claro, ya Mario empieza a cambiar su personalidad, ya cuando empiezan a vivir juntos, ya Mario muestra esa cara que nunca le había mostrado a Alegría, y entonces sentía un poco la impotencia de que yo no podía hacer nada leyendo la historia, y también que Alegría era muy sumisa respecto a su relación con Mario y que no pudiera rebelarse y que no podía hacer nada, es esa impotencia que me daba así. Impotencia, muchísima. Rabia, al ver cómo Mario agredía a la chica que quería, y incluso a sus hijos. Decía, yo te quiero, y no la quería. ¿Cómo puedes querer a una persona y tratarla como la trata, incluso a tus hijos? Y da rabia ver cómo a día de hoy pasa. Al principio, bueno, no sabía mucho por dónde tiraba, pero va pasando el tiempo y te quedas muy sorprendido cómo un libro puede llevarte a algo tan real. Sintieron mucha inquietud, mucha curiosidad por las cosas que Alegría contaba, también mucha preocupación, y por eso tuvieron esas ganas o ese deseo de comentarlo en clase. No suele pasar con todos los libros. Se prestó al debate, por supuesto, un libro que presta mucho al debate, y de hecho no les puse un examen, fue todo una especie de debate, un coloquio oral que hicimos, cada uno tenía su participación, y yo iba viendo un poco pues, qué había pillado cada uno del libro, y todo el mundo llegó a buena conclusión. Llegamos a la buena conclusión de que el libro había calado y que había gustado y que el mensaje había llegado bien. Pues mira, los temores que tú comentas nuestros, pues muchas ocasiones relacionados con ese libro es, bueno, pues, o con otros en general, si el contenido va a ser el adecuado, si el vocabulario va a ser el adecuado, y por ejemplo con el libro de Alegría pues teníamos esos temores, ¿no? Esos miedos. Pero luego yo creo que los chavales de segundo de bachillerato lo leyeron con bastante naturalidad, ¿vale? Y lo aceptaron también tal y como era, o sea, es un testimonio de una chica que vive una situación muy complicada en su vida y claro, todo el vocabulario, todo está relacionado con esa situación tan complicada. Y yo creo que lo aceptaron bien, con naturalidad, o sea, que funcionó, el libro funcionó. Ha disipado todas las dudas que tenían iniciales algunos docentes, porque la han leído de forma totalmente respetuosa y han sabido entender cuál era el mensaje de la obra, cuál era el verdadero argumento, el verdadero tema de la obra, y han extraído lo que nosotros como profesores de lengua queríamos y lo que creo que el autor de la obra pretende transmitir con Alegría. Creo que el mensaje es clarísimo y que para alumnado de bachillerato es muy directo y muy bueno. Que debería de ser bastante recomendable porque es que al fin y al cabo, lo que he dicho antes, que son problemas que pasan día a día en la sociedad y porque además son como personajes de nuestra edad que al fin y al cabo pues nos podemos sentir de alguna manera identificados. La verdad es que se aleja bastante de lo que nos suelen dar, porque solemos leer pues, lecturas más clásicas como El Quijote, La Celestina, y esto se alejaba bastante de lo que solíamos leer y eso en verdad es un punto bastante a favor de la planificación de lecturas, porque claro, es una novela publicada en 2021 y ambientada en el 97, y entonces pues es mucho más cercano a nosotros que un ambiente más medieval. A mí me recuerda a un libro que también me mandaron a leer, que es de una autora canadiense,
que es de Margaret Atwood, El cuento de la criada, se llama. Porque ambos tienen similitudes, ¿no? Reflejan la sociedad de la época. Mario, por favor, no. Muchas gracias eso. Y luego a mí me encanta que sea en Badajoz. Eso es mi cosa favorita del mundo. El perpetuo socorro, y yo estaba ahí internada, digo, vamos a internar. Y me operaron de los oídos. Pero ahí, estoy loca. pero los pases, los sitios, es que me haría mucha ilusión. Y ahora veo Badajoz de otro punto de vista por haberme leído las novelas. Porque veo, mira, aquí es donde no sé qué. Aquí dijo Mario esto. Aquí estudiaba alegría. Y claro, yo me monto mis películas mentales. You went looking for me, dear, down by the sea. You found some little silverfish, but you didn't find me. I was hiding all the way. Miguel Ángel, que nadie se lleve a engaño con el título de tu novela, Alegría, porque esta es una novela especialmente dura, aunque también es una novela donde hay esperanza. ¿Qué nos cuenta? Bueno, Alegría es una chica de 16 años que conoce a Mario, un chico unos años mayor que ella. Y bueno, al principio ambos provienen de ambientes desestructurados por la violencia, de familias donde la violencia ha dejado huella, ¿no? Y eso en un principio los une a ambos, pero pronto empiezan a cambiar las cosas. Alegría es una chica que tiene las cosas muy claras, sabe que no quiere ser como su madre, está muy orgullosa de su trabajo como camarera en un pub, de cómo va sacando adelante los estudios a pesar de todas sus dificultades. Pero Mario tiene otros planes para ella. Es verdad que al principio también en el interior de Mario hay una lucha interna, porque él tampoco quiere seguir los pasos de su padre, pero el peso del contexto, de su educación, de su escasa autoestima y en definitiva de su cobardía, me refiero a Mario, pues le llevan a tomar una serie de decisiones terribles y a construir la relación con Alegría pues basándose en la posesión y en la violencia. ¿Y cómo se mete un escritor en la cabeza de una mujer que sufre violencia de género? Porque eso es todo un reto. Bueno, yo creo que ahí gran parte del éxito de La voz de Alegría se debe a las mujeres que compartieron conmigo su historia, ¿no? El proceso de documentación fue un viaje largo, intenso, muy interesante. Al principio pues una fase meramente bibliográfica, después entrevisté a profesionales que componen la red de asistencia a víctimas y todo eso como que me preparó para la fase definitiva, una fase de inmersión en 11 testimonios, 11 mujeres víctimas de violencia de género que compartieron conmigo su historia generosísimamente, 6 de ellas con órdenes de protección en vigor en el momento de las entrevistas y que me sirvieron más que nada para crear como una especie de sustrato de emociones, de experiencias desde las que construir el personaje de Alegría, porque Alegría es un personaje completamente ficticio. Podemos pensar que Alegría es la gran protagonista de la novela, pero a mí me encanta el personaje de Mario. Creo que es fundamental porque además ahí tú haces una cosa que para mí es muy interesante y es, vamos a descubrir que él no es un simple verdugo. Es que yo creo que esa reflexión es fundamental. O sea, es fundamental en la novela en sí como artefacto literario, ¿no? Porque si no los personajes no se sostendrían, ¿no? Y es importante también a nivel social, ¿no? Hay que ser capaces de comprender. No se trata de justificar, se trata de entender de dónde proviene. Y Mario efectivamente en un momento dado es un niño que a los 4 años se enfrenta a su padre, que su padre es un maltratador y está maltratando a su madre en ese momento y se enfrenta a él. Y ¿verdad? En ese momento se empieza a construir el personaje de Mario. Cuando Mario empieza la relación con Alegría, yo no creo que él tenga en mente terminar como termina. Es decir, Mario es responsable de sus decisiones sin ningún lugar a duda ante la ley y ante la sociedad. Y las decisiones son libres, pero son libres en su contexto. Y hay contextos mucho más opresivos que otros. Entonces, yo creo que la literatura debe servir para que no seamos capaces de juzgar a los personajes desde la primera página hasta la última, ¿no? Y, por supuesto, yo nunca he tenido ninguna duda de que mi historia tenía que contar la Alegría. Su voz era la importante en esta historia, porque hay que tener claro de qué lado estamos. Pero Mario no puede ser un personaje hueco, un secundario con una función. Tu novela, como la vida, también está repleta de esperanza. Sí, eso es casi que un compromiso que suscribí conmigo y con mis lectores. Yo creo que ya está la realidad
para torcernos el brazo y para que las historias terminen mal. Creo que tenemos un compromiso, o yo lo asumo así, para que nuestras historias al menos tengan esperanza. Que no se trata de forzar finales felices, porque eso sería falsear la realidad. La novela es dura y es verdad que yo creo que esa dureza es necesaria para que la esperanza sea real. Es decir, es un dolor verosímil, es una esperanza verosímil. Pero cuando tienes en tus manos, a golpe de clic, el futuro de un personaje, ¿qué ganamos con destrozarlo, no?